The following is a presentation of Tomorrow's World. La profecía bíblica revela que estamos viviendo en los tiempos del fin. Inclusive la revista de Newsweek del 11 de marzo del 2011 muestra una dramática portada titulada El Apocalipsis ahora, tsunamis, terremotos, derretimientos nucleares, revoluciones, economías quebrantándose. La cuestión es, ¿qué se vendrá después? Amigos, la profecía bíblica revela lo que se viene. Usted puede entender la profecía bíblica. La Biblia además nos responde a las preguntas más profundas de la vida. La Biblia nos da garantías en cómo vivir vidas exitosas y abundantes. La Biblia es el libro más importante del mundo. La Biblia ha perdurado cientos de aniversarios en sus versiones autorizadas en varios idiomas. ¿Por qué ha perdurado la Biblia hasta hoy? ¿Por qué continúa la Biblia siendo el mayor bestseller del mundo? Amigo, usted debe leer este libro. ¿Pero podrá entender sus misterios? Sí que puede. En el programa de hoy le daremos 7 claves para lograr un efectivo estudio bíblico y le ofreceremos un curso de estudio bíblico gratuito que le cambiará su vida y le dará un entendimiento que millones de seres humanos alrededor del mundo no poseen. ¿Cómo puede uno entender la Biblia? Existen vitales claves que usted debe saber. Quédese aquí. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos alrededor del mundo. Año tras año, la Biblia es el libro más vendido del mundo. Es posible que usted tenga una en la estantería de su casa o guardada en algún armario. Pero ¿cuántos realmente tan siquiera leen la Biblia? Si usted no lee este libro, se puede estar perdiendo la más apasionante y reveladora información y conocimiento que haya conocido el mundo. Más de 100 millones de Biblias son vendidas anualmente alrededor del mundo, pero ¿quién realmente entiende la Biblia? ¿Puede usted entenderla? En el programa de hoy discutiremos 7 simples pero vitales claves para entender la Biblia. Y le ofreceremos un curso bíblico gratuito titulado Curso Bíblico del Mundo de Mañana. Este curso gratuito le dará más significado que nunca a su estudio bíblico. Asegúrese de contactarnos para requerirlo. También puede requerir este estudio bíblico en nuestro sitio web, mundomañana.org. Si usted es un oyente regular del Mundo de Mañana, probablemente usted lea la Biblia muy seguido. Pero ¿cuánta gente realmente lee la Biblia? El grupo Barna Research ha reportado que en el 2005 solo el 45% de las personas leen la Biblia en una semana típica. El número de lectores bíblicos ha declinado en décadas recientes. Amigos, cuando una nación lee la Biblia y practica sus preceptos, esa nación prospera. Pero la negligencia de la Biblia y sus enseñanzas continuará produciendo un declive moral y eventualmente la destrucción nacional. En el mundo occidental se acostumbraba a leer la Biblia regularmente. De hecho, estuvo incluida en la educación pública durante décadas. Luego el secularismo, la evolución y el materialismo sobrepujaron las instituciones educacionales, arrojando a Dios, a la Biblia y a los 10 mandamientos por la ventana. Desde entonces, el estándar moral y ético han declinado en todos los sectores de la sociedad. Amigos, la Biblia revela una invisible ley espiritual que explica las grandes tendencias y declives en nuestro mundo occidental. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Gálatas capítulo 6, Gálatas 6 versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestro mundo occidental ha estado sembrando pecado y va a segar consecuencias desastrosas. Gálatas 6, versículo 8, continúa diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lamentablemente estuvimos segando corrupción en nuestro mundo occidental. Por eso debemos mirar las noticias internacionales en luz de profecía bíblica.
En uno de nuestros programas titulado Cosechando el torbellino, el profeta Oseas lo redacta de este modo: porque sembraron viento y torbellino segarán. En Oseas 8, versículo 7. ¿Qué le está pasando a nuestro mundo occidental? Como vimos más temprano en el programa, el artículo de la revista Newsweek de marzo del 2011 mostraba una dramática portada titulada El apocalipsis ahora: tsunamis, terremotos, derretimientos nucleares, revoluciones, economías quebrantándose. Amigos, estamos en los proféticos tiempos postreros. ¿Entenderán finalmente nuestras naciones que nos debemos arrepentir nacional e individualmente? ¿Nos podremos volver finalmente hacia el Dios de la Biblia y oír su advertencia y finalmente obedecer sus mandamientos? Debemos estudiar la Biblia y vivir por la Biblia. Como Jesús dijo en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendamos lo siguiente: la Biblia es el libro de instrucción de Dios hacia todo ser humano. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra traducción lo dice de este modo: toda escritura es suspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias a Dios que Él nos revela el verdadero camino de vida. Como dijo Jesús en Juan 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo podemos leer los tesoros contenidos en este libro? Proverbios 2, versículo 4. Si como a la plata la buscareis, y la escudriñareis como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amigo, usted necesita este vital conocimiento, sabiduría y verdad. En lo que queda del programa, discutiremos 7 principios básicos para el estudio bíblico. Estas claves vitales le ayudarán a obtener la sabiduría y verdad de Dios, y le harán posible entender la profecía bíblica. La clave número 1 es: la Biblia es un libro completo. Muchos no pueden realmente entender la Biblia porque desechan sus primeros 39 libros, llamados Antiguo Testamento. Entendamos lo siguiente: cuando Jesús citó la Escritura, Él citó la Escritura hebrea, o sea, el Antiguo Testamento. En su tremenda batalla espiritual con Satanás, Jesús citó Deuteronomio 8, versículo 3, cuando dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Lo cual encontramos en Lucas 4, versículo 4. Esta profunda verdad es absolutamente fundamental para la felicidad de cualquiera y para su vida eterna. El apóstol Pablo, escribiéndole al joven evangelista Timoteo, habló de la genuina fe que encontraba en su abuela Loida y en su madre Eunice. Ellas le enseñaron las escrituras desde pequeño. ¿Y cuáles eran esas escrituras? Los primeros 39 libros de la Biblia. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. El apóstol escribió lo siguiente en 2 de Timoteo 3, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo podía entender la salvación a través de las escrituras del Antiguo Testamento y a través de aceptar a Jesucristo como su Salvador. La Biblia es un libro completo. Comienza con el libro de Génesis y termina con el libro de Apocalipsis. De hecho, Dios nos advierte en Apocalipsis 22, versículo 18, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entendamos lo siguiente: cuando Jesús enseñó los 2 grandes mandamientos, Él los citó del Antiguo Testamento. El primer gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, está escrito en Deuteronomio 6, versículo 5. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico 19, versículo 18. Estos versículos que Jesús citó del Antiguo Testamento son mandamientos de Dios. El punto es, amigos, que no podemos entender la verdad de Dios y su plan, a menos que estudiemos toda la Biblia como palabra de Dios.
Para entender la Biblia debemos leer ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La clave número 1 es: la Biblia es un libro completo. En la próxima parte de nuestro programa discutiremos más principios que le ayudarán a entender este completo libro que nos ha dado Dios. Pero primero quisiera ofrecerles este inspirador curso bíblico gratuito. La Biblia posee preciosas promesas invaluables para usted y le revela su potencial futuro y el futuro del mundo. La Biblia es un libro actual, es un libro relevante. De hecho, la primera lección del curso del mundo de mañana es titulada La Biblia, un libro de actualidad. Usted necesita este curso gratuito de 24 lecciones. Por favor, entienda lo siguiente. Nosotros esperamos que usted use su Biblia diariamente en conjunto con este curso. Usted aprenderá en su propia Biblia increíbles verdades que han sido totalmente omitidas y hasta rechazadas por los líderes religiosos. La segunda lección es: ¿estamos viviendo en los últimos días? La tercera lección es: ¿se puede entender la profecía bíblica? La cuarta lección es: la llave maestra de la profecía ha sido hallada. Usted necesita este curso bíblico gratuito. Contáctenos ahora mismo y requiera el curso bíblico del mundo de mañana, sin ningún costo ni obligación. Solo requiéralo o escríbanos y le enviaremos las primeras 4 lecciones de nuestro gratuito curso bíblico de 24 lecciones. Solo pida el curso de estudio bíblico. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Como vimos en la primera parte de nuestro programa, la Biblia es el libro más vendido en el mundo y es el regalo de Dios para toda la humanidad. ¿Le damos realmente el valor que se merece? Si lo hacemos, deberíamos estudiar la Biblia regularmente. El presidente Abraham Lincoln hizo este enunciado acerca de la Biblia. Dijo: "Yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo nos lo es comunicado a través de este libro". En la primera parte del programa discutimos un vital principio para un efectivo estudio bíblico. La Biblia es un libro completo. Una segunda clave vital es: la Biblia es siempre relevante. Algunos creen que porque la Biblia fue terminada hace ya cerca de 1900 años atrás, no puede ser relevante para nosotros hoy. Esta es una creencia equívoca. Como hemos demostrado en decenas de programas, no solo la Biblia es relevante para nosotros hoy, sino que sus profecías siempre revelaron el futuro de la humanidad y nuestro increíble destino. Las buenas nuevas son que el ser humano no se destruirá por completo a sí mismo. Jesucristo retornará en el momento más peligroso de la historia humana para salvarnos de nosotros mismos. El Evangelio del Reino de Dios siempre es relevante. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Mateo 24, versículo 14. Jesús dijo: "Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin". Así es, nosotros esperamos el final de este presente mundo inicuo, el fin de esta era, y el comienzo de una nueva era, el mundo de mañana. La Biblia siempre es relevante. La encuesta Gallup reveló que el 65% de los americanos están de acuerdo en que la Biblia responde todas o al menos las más básicas cuestiones de la vida. Así es, la Biblia es relevante y sí, responde las más básicas cuestiones de la vida. La segunda clave es: la Biblia es siempre relevante. La tercera clave para un efectivo estudio bíblico es: la Biblia interpreta a la Biblia. Hemos discutido este principio en previos programas y es un principio extremadamente importante. Más del 25% de la Biblia es profecía
y a menudo utiliza lenguaje simbólico. Los libros de Daniel y el Apocalipsis contienen mucho lenguaje simbólico. ¿Cómo puede uno entenderlo? En previos programas hemos discutido ejemplos de simbolismo en el libro del Apocalipsis. Como vimos en Apocalipsis 1, versículo 20, por ejemplo, las estrellas simbolizan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros simbolizan 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 17, el apóstol Juan ve en visión una bestia montada por una mujer, una ramera. Apocalipsis 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la cual es llamada en el versículo 5, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. El versículo 6 declara que esta mujer persigue a los verdaderos cristianos. Los próximos versículos nos dan el significado de estos símbolos. El versículo 12, por ejemplo, revela el significado de los 10 cuernos de la bestia. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora como reyes con la bestia. Y el versículo 18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. La tercera clave para un efectivo estudio bíblico es, la Biblia interpreta a la Biblia. Si no entiende una palabra simbólica, busque en otro lugar en la Biblia. Esto nos lleva a nuestra cuarta clave. Estudie toda escritura respecto a un tema. Los maestros que no logran hacer esto terminan enseñando doctrinas falsas y fraudulentas. Tomemos por ejemplo la supuesta controversia que llaman ley o gracia. La gracia de Dios significa que un cristiano puede vivir una vida de pecado descontrolada y desobedecer groseramente al Salvador. Por supuesto que no. Como Jesús dijo en Mateo 19, 17, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Jesucristo continuó mencionando varios de los 10 mandamientos. Entendamos lo siguiente, la Biblia no se contradice a sí misma. Jesús dijo en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. La gracia de Dios no nos da permiso de transgredir la ley de Dios. Muchos erradamente usan a Efesios 2, versículo 15 como explicación para deshacerse de los 10 mandamientos y de la ley moral. Efesios 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. En realidad aquí está hablando de ordenanzas, del griego dogma. En este caso, leyes hechas por hombres que causaba divisiones entre los judíos y los gentiles. Recordemos, el principio aquí es estudiar todas las referencias respecto a un tema. Si leemos Efesios 3:15 separado del resto de la Biblia, podemos llegar a una conclusión errónea. Escuche este claro comentario respecto a Efesios 2:15 de una Biblia de estudio. Desde el momento que Mateo 5:17 y Romanos 3:31 enseñan que el estándar de moral de Dios expresado en la ley del Antiguo Testamento no cambia por la venida de Cristo. Lo que es abolido aquí es probablemente el efecto de los específicos mandamientos y regulaciones que separan a los judíos de los gentiles, a quienes la no observancia de la ley judía los promulgaba ritualmente inmundos. En otras palabras, cuando uno es consistente y honesto con las Escrituras, como en este caso, la verdad es que el estándar de moral de Dios expresado en la ley del Antiguo Testamento no cambia por la venida de Cristo. Esto es consistente con el primer principio que discutimos. La Biblia es un libro completo. Estudie las Escrituras en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento en su Biblia. Para un verdadero entendimiento de las verdades bíblicas, aplique la cuarta clave. Estudie toda Escritura respecto a un tema. Cuando haga esto honestamente, verá que, como en este ejemplo, la gracia no desecha la autoridad moral de la ley de Dios. La quinta clave para un estudio bíblico efectivo es entender el contexto. Cuando estudie todas las Escrituras respecto a un tema, vaya más lejos y lea todas las Escrituras alrededor del versículo que está estudiando. Por ejemplo, muchos erróneamente dicen que la conferencia de los Hechos 15 erradica los 10 mandamientos para los gentiles. Pero notemos la decisión del apóstol Santiago en los Hechos 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de contaminaciones de los ídolos y de fornicación
y de estrangulado, y de sangre. Cuando el apóstol especificó estas 4 prohibiciones, ¿liberó esto a los gentiles a que pecaran de otras maneras? ¿De transgredir los mandamientos que dicen, no matarás, o no tendrás dioses ajenos ante tu Dios? Por supuesto que no. Los apóstoles de ningún modo rechazaron la ley moral de Dios. Para entender esto debemos leer el contexto. ¿Cuál era la pregunta principal aquí? Leamos el versículo 1 de los Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. El asunto era la circuncisión. La conferencia decidió que los gentiles no deben ser circuncidados para poder ser salvos. El apóstol Pablo luego le escribió a los gentiles en Corinto, en 1 Corintios 7, versículo 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios es lo importante. Asegúrese de leer toda escritura alrededor del versículo que está estudiando. Recuerde, la quinta clave para un efectivo estudio bíblico es, entienda el contexto. Existen otros 2 principios para un efectivo estudio bíblico. Los discutiremos en la conclusión del programa. Primero quisiera ofrecerles nuestro inspirador curso bíblico gratuito del mundo de mañana. Usted podrá estudiar las promesas, las profecías y las enseñanzas de la Biblia en su propio hogar y en su tiempo conveniente. La encuesta de Gallup reveló que el 65% de los americanos están de acuerdo en que la Biblia responde a todas o al menos las más básicas cuestiones de la vida. La lección 6 del curso bíblico del mundo de mañana es titulada ¿Por qué nació usted? La respuesta lo conmoverá. La primera lección es titulada La Biblia, un libro de actualidad. La segunda lección, ¿estamos viviendo en los últimos días? La tercera lección, ¿se puede entender la profecía bíblica? Y la cuarta lección es, la llave maestra de la profecía ha sido hallada. Usted necesita este curso de estudio bíblico gratuito de 24 lecciones. No existe ningún costo ni obligación. Contáctenos ahora mismo y requiera el estudio bíblico del mundo de mañana. Le enviaremos las primeras 4 lecciones de nuestro curso bíblico gratuito de 24 lecciones. Solo pida el curso de estudio bíblico. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Previamente discutimos 5 claves para un estudio bíblico efectivo. Estas son: la Biblia es un libro completo. La Biblia es siempre relevante. La Biblia interpreta a la Biblia. Lea toda escritura respecto a un tema y entienda el contexto. Una sexta clave importante para un estudio bíblico efectivo es: pruébese todas las cosas. Vayamos en la Biblia a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 21. A veces desafiamos a nuestros oyentes a que busquen en sus Biblias. No den por hecho lo que decimos en este programa. Léalo en su propia Biblia. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. O como dice en otra versión, probadlo todo, retened lo bueno. Notemos la actitud de los de Berea en los Hechos 17. Los Hechos 17, versículo 11. El autor Lucas halaga a los de Berea por su positiva e investigadora actitud en leer las Escrituras. Los Hechos 17, versículo 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. La sexta clave es: pruébese todas las cosas. La séptima clave para un estudio bíblico efectivo es fundamental.
Este principio es orar por entendimiento. La Biblia enfatiza que debemos tener una actitud enseñable. El antiguo rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Como nos dice en los Hechos 13, versículo 22, notemos la actitud enseñable de David al orar por entendimiento. Salmo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amigo, ore por entendimiento al leer y estudiar su Biblia. Ore por dirección. Dios bendice a aquellos que respetan su escritura y reverencian su santa palabra. Vayamos en la Biblia a Isaías 66, versículo 2. El Dios Todopoderoso enuncia: mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. La séptima clave para un estudio bíblico efectivo es orar por entendimiento. La Biblia es el libro más importante del mundo. Si usted ha sido negligente en leer la Biblia, ahora es el momento de cambiar. Léala diariamente. Si su actitud es correcta, será grandemente bendecido y le cambiará la vida. Como dijo Jesús en Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente, asegúrese de requerir el estudio bíblico gratuito del Mundo de Mañana. Este detallado e informativo curso le ayudará en su estudio de la invaluable verdad espiritual, lo ayudará en su estudio de profecía bíblica y lo ayudará a prepararse para su futuro. Y es absolutamente gratis. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en el Mundo de Mañana. Roderick Meredith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo y las apasionantes profecías y sus significados. Los invitamos a ver a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King, quienes también compartirán las formidables verdades de la Biblia, el profundo significado de la vida y las profecías del mundo de mañana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.